La trombosis del seno cavernoso es una trombosis muy rara y habitualmente séptica del seno, causada generalmente por procesos infecciosos nasales, de senos paranasales o de la zona orbitaria y palpebral, aparte también de la zona dentaria. En este vídeo hablaremos de las implicaciones y repercusiones oculares en esta patología. Los senos cavernosos son estructuras venosas durales trabeculadas. Son una cavidad doble formada entre las hojas de la dura madre craneal. Están situados lateralmente a la silla turca y se extienden desde la fisura orbitaria superior hasta el ápex petroso del hueso temporal. Cada seno venoso está ligado al seno contralateral por conexiones venosas que rodean la glándula pituitaria y que nos explican y nos previenen de que la afectación de un seno por medio de estas conexiones venosas pueden afectar al otro, por lo cual es una patología, la del seno cavernoso, que puede presentarse de forma bilateral o que puede comenzar de una forma unilateral y hacerse bilateral en su evolución. Dentro de los senos vamos a encontrar las siguientes estructuras oculares. Señalado con la flecha verde vais a encontrar el tercer par craneal o nervio oculomotor, o también llamado nervio motor ocular común, el tercer par craneal. El cuarto par craneal, o también llamado nervio troclear o nervio patético, como antiguamente se le conocía. El sexto par craneal, también llamado nervio abducens o nervio motor ocular externo, el sexto par craneal. También vamos a encontrar en el seno cavernoso la primera rama del nervio trigémino o rama oftálmica, señalada con la flecha verde, y también la segunda rama del nervio trigémino o rama maxilar, señalada con la flecha roja. Y finalmente también encontraremos que la arteria carótida interna viaja una parte de su trayecto por el interior del seno cavernoso. Aquí la veis señalada con la flecha verde. Los senos cavernosos drenan la sangre procedente de las venas oftálmicas, de las venas cerebrales medias superficiales, las cerebrales inferiores y las venas de los senos esfenoparietales, así como también de los senos esfenoidales vía venas comunicantes. Y a su vez, ¿hacia dónde drena el seno cavernoso? El seno cavernoso drena su contenido a las venas emisarias del plexo pterigoideo y vía senos petrosos inferiores y superiores a la vena yugular interna y al seno sigmoideo respectivamente. Es muy importante recordar que el flujo de los senos venosos es bidireccional, debido a que en esta zona no se presentan valvas. Por lo tanto, el flujo puede ir en los dos sentidos y la diseminación de las infecciones puede ocurrir en ambas direcciones. La trombosis del seno cavernoso es una complicación extremadamente rara, pero posible, de las infecciones faciales comunes, sobre todo los forúnculos nasales, que son los que originan el 50% de las trombosis de seno cavernoso. En segundo lugar, las sinusitis esfenoidales o etmoidales, en un 30%. Y después estarían las infecciones orbitarias, palpebrales y dentales. En realidad, todos los procesos que se encuentren dentro del triángulo de la fotografía podrían generar una trombosis séptica del seno cavernoso, incluso problemas dermatológicos que se encuentran dentro de este triángulo. De hecho, este triángulo, algunos autores clásicos lo definían como el triángulo de la muerte, y ante una infección de piel o un forúnculo que haya en estas zonas, evitan sobre todo manipularlo o hacerle expresión para que no pasen partículas contaminadas con bacterias de la infección
a las venas faciales. Permitirme que insista en que recordemos este triángulo y que todas las infecciones que se encuentren en esta zona, tipo forúnculos, tipo granos, tipo lesiones lagrimales como la dacriocistitis, tipo orzuelos infectados, cualquier infección que se encuentre dentro de esta zona, evitar manipularla, evitar exprimirla. Y si por ejemplo hay pus y se tiene que drenar, drenarla, pero evitar exprimirla o apretarla, ya que esto puede inducir que haya inóculos que pasen a las venas, inóculos infecciosos que pasen a las venas, que al final van a llegar a parar al seno cavernoso, que como hemos dicho es una estructura tabicada en la cual van a quedar allí adheridos, trombosados, parados por esta trabeculación del seno cavernoso y se van a depositar allí, lugar muy idóneo para que una bacteria pueda desarrollarse con mucha rapidez. Los patógenos más habituales, los que encontraremos con más facilidad, son el Staphylococcus aureus en un 70%, seguido por especies de Streptococcus. Los gérmenes anaeróbicos también son frecuentes, pero lo son más en casos de infección dentaria o infección sinusal. Los síntomas iniciales de la trombosis del seno cavernoso son cefalea intensa y progresiva o dolor facial, porque recordar que por el seno cavernoso circulan la primera y la segunda rama del nervio trigémino, ambas sensitivas. La primera la oftálmica, la segunda la maxilar. Este dolor normalmente es unilateral y localizado en las regiones retroorbitaria y frontal. Es también habitual en un inicio la fiebre alta y con posterioridad se va a desarrollar una oftalmoplegia por afectación de los diferentes pares craneales que circulan a través del seno cavernoso. En la forma típica, el sexto nervio craneal, el sexto par craneal, es el que se afecta primariamente. Es posible también que veamos exoftalmos y edema palpebral, que a menudo se hacen bilaterales. Podemos encontrar también una disminución de la sensibilidad facial y los pacientes con trombosis del seno cavernoso también van a presentar alteraciones oculares, oftalmológicas, como la midriasis por una alteración del tercer par craneal. Al tener el ojo afectado en midriasis, vamos a ver también una anisocoria. También es típica la midriasis y la anisocoria. En el fondo de ojo vamos a encontrar edema de papila y si nos afecta el segundo par craneal podemos encontrar disminuciones importantes de la agudeza visual, una pérdida de la visión. El descenso de nivel de conciencia, la confusión y las convulsiones son signos de gravedad y de extensión del proceso al sistema nervioso central. Como hemos comentado, los pares craneales 3, 4 y 6, así como las ramas oftálmica y maxilar del quinto nervio, discurren adyacentes al seno cavernoso y se afectan a menudo en la trombosis de este, por lo cual esta es una complicación muy frecuente, la afectación de estos pares craneales. Otras complicaciones de la trombosis del seno cavernoso incluyen la meningoencefalitis, el absceso cerebral, el accidente cerebrovascular, la ceguera y la insuficiencia hipofisaria. El diagnóstico se basa en las neuroimágenes. La resonancia magnética es el mejor estudio, pero también es de utilidad la tomografía computerizada. Otras pruebas complementarias útiles son los hemocultivos y la punción lumbar. A menudo, la trombosis del seno cavernoso se diagnostica mal porque es poco frecuente. La podemos confundir con una celulitis orbitaria y con ella tenemos que hacer el diagnóstico diferencial. Las características que distinguen la trombosis del seno cavernoso son la disfunción de los nervios craneales, la afectación bilateral y las alteraciones del estado mental, como los ya comentados, disminución del nivel de conciencia, confusión y convulsiones. Esta tríada de disfunción de nervios craneales, afectación bilateral y alteraciones del estado mental van más a favor de la trombosis del seno cavernoso que de la celulitis orbitaria.
Los antibióticos iniciales para los pacientes con trombosis del seno cavernoso incluyen la nafcilina u la oxacilina, 1 a 2 gramos cada 4 o 6 horas, combinadas con una cefalosporina de tercera generación, por ejemplo, la ceftriaxona, 1 gramo cada 12 horas. O sea, combinaríamos la nafcilina o la oxacilina con la ceftriaxona. En las regiones donde es prevalente el estafilococo aureus resistente a la meticilina, debe de emplazarse la nafcilina o la oxacilina por vancomicina a una dosis de 1 gramo intravenoso cada 12 horas. Debemos agregar un fármaco para anaerobios, por ejemplo el metronidazol 500 miligramos cada 8 horas, si existe una infección dental o una sinusitis subyacente. Por otra parte, en los casos con sinusitis esfenoidal está indicado el drenaje quirúrgico, especialmente si no se produce respuesta clínica al tratamiento con antibióticos en 24 horas. El tratamiento secundario de la trombosis del seno cavernoso puede incluir corticosteroides, por ejemplo dexametasona 10 miligramos intravenosa o vía oral cada 6 horas, para disminuir la disfunción de los nervios craneales. Por otra parte, la anticoagulación está controvertido su uso porque la mayoría de los casos responden a los antibióticos y los efectos adversos de la anticoagulación pueden superar a los beneficios. En cuanto al pronóstico, la mortalidad es del 30% en todos los pacientes con trombosis de seno cavernoso. Es una mortalidad alta, que además se eleva al 50% en aquellos pacientes con sinusitis esfenoidal subyacente. Aparte, otro 30% de pacientes desarrolla secuelas graves, por ejemplo la oftalmoplegia permanente, ceguera, discapacidad debida a accidente cerebrovascular, hipopituitarismo, y estas pueden ser, como digo, permanentes. A modo de resumen, para recordar las cosas más importantes, diremos que este es una enfermedad rara, es un proceso raro, de origen séptico generalmente, cuya causa se encuentra en la zona nasal, senos paranasales, dental o periocular. La clínica es dolores oftalmos, oftalmoplegia, pérdida de agudeza visual, edema de papila y fiebre. El diagnóstico debe ser por resonancia magnética o tomografía computerizada. El tratamiento es antibióticos intravenosos. Tiene complicaciones frecuentes y graves y el pronóstico es malo. Gracias a todos por vuestra atención.